Estado de situación, porque la verdad nos hace libres. ¿Qué significado tenían para nuestros padres, nuestros abuelos, ser uruguayos y sentirse uruguayos? Eran educados, prósperos, privilegiados, exitosos, orgullosos de vivir en un pequeño pero gran país que supo ser campeón y por duplicado olímpico mundial de fútbol, por ejemplo. No solamente en el fútbol, sino también en otros deportes. Primeros en índice de desarrollo humano en América Latina y por encima de muchos países europeos. Vivían en un país tan desarrollado que el mundo nos conoció como la Suiza de América. Pero no solo nacían en este pequeño rincón de América del Sur grandes deportistas, consecuencia, por supuesto, de una muy buena alimentación, pero también de algo que siempre rescato, tal vez pagando el precio de mi origen de un pequeño pueblo, del rol que jugaban las gloriosas plazas de deportes que pululaban en cada pueblo y que nos formaban en la verdadera dimensión humana, como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano. Y de ahí, de esa suma de una buena alimentación y de una buena formación física y mental, un pequeño pueblo que apenas superaba el 1.000.000 de habitantes pudo lograr mundiales de fútbol, campeonatos olímpicos de fútbol, medallas olímpicas en remo, en ciclismo, en básquetbol. Pero les decía que nuestro país, el país de nuestros padres, de nuestros abuelos, no solamente era exitoso en la formación de grandes deportistas, por estas razones, la alimentación, la educación integral, en los liceos, en las escuelas, en la universidad, pero también en las plazas de deportes, que hoy por lo general son un sumidero de gurises, no para educarse, sino para drogarse. También nuestro país era un fecundo semillero de grandes escritores, de grandes poetas, de filósofos, de músicos, de científicos, de educadores, de comunicadores, y por qué no decirlo también de grandes políticos en nuestro país. No importaba el origen social o económico, porque todos eran hijos del único y verdadero plan de equidad, el único y verdadero plan de equidad que existió en el Uruguay, que fue la educación laica, gratuita y para todos. La educación bareliana, impuesta por la Torre y universalizada por el gran Pepe Valle. Hasta el más humilde de los padres podía soñar con tener, parafraseando el título de la gran obra de Florencio Sánchez, un mijo el doctor. Y hoy, en el Uruguay de hoy, ¿qué pasó con todo eso? ¿Por qué somos el país con mayor fracaso licial y educativo de América del Sur, cuando fuimos lejos el primer país en rendimiento? ¿Qué pasó? Que de golpe nuestros gurises comenzaron a quedarse sin neuronas. No. Hace 150 años atrás, nada más y nada menos que José Pedro Varela, gran responsable de esa educación libre y libertaria. Escuchen la frase que escribió José Pedro Varela. Un pueblo ignorante
no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. ¿Escucharon bien? Un pueblo ignorante no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. Y en la medida que fuimos perdiendo grandes políticos que confiaban en su maestría para gobernar el país, verdaderos estadistas, y cada vez comenzamos a tener cada vez más mediocres gobernando el Uruguay. El mediocre, por sobre todas las cosas, tiene miedo de su mediocridad. Y la mejor manera de combatir su propio miedo no es entendiendo que puede igual evolucionar en la vida a estadios superiores de pensamiento y acción. Prefiere volver mediocre a todo el resto del país que gobierna para alcanzar los objetivos, por lo general, de autobeneficio a él, a su familia o a las corporaciones que lo apoyan. Y hay que decirlo con toda claridad. Desde que recuperamos la democracia, hace ya 40 años, el Uruguay ha venido barranca abajo en todo el proceso educativo, porque los números así lo dicen. Y esto no es casualidad. Esto es causalidad, buscada objetivamente por el estalinismo cultural, cierto, pero con la total omisión y por tanto complicidad de los partidos tradicionales para que esta realidad de hoy imponga que la educación pública es una verdadera estafa que se les hace a las familias uruguayas, a las familias que más necesitan la educación como una herramienta para que sus hijos salgan adelante en la vida. Porque ¿qué es lo que nos hace iguales en una sociedad? Básicamente, la justicia y la educación. Y la justicia cada vez más se ha vuelto una herramienta de los poderosos para someter a los más débiles. Y la educación se volvió cada vez más una herramienta de los poderosos para someter a los más débiles a través del adoctrinamiento. Y ha llevado que esos más débiles, que antes tenían en la justicia su protección y en la educación su evolución, hoy terminen apoyando con su acción y con su voto a aquellos que son los que los explotan. En estos últimos 40 años hemos asistido al mayor lavado de cerebro que se conoce en la historia del país. Nuestras jóvenes generaciones han sido educadas para el fracaso y el sometimiento en una educación pública gobernada por el estalinismo cultural que llevó a rajatabla la máxima del pensador comunista italiano Antonio Gramsci de que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Y si bien esta estrategia fue aplicada con todo éxito en los procesos evolutivos de la educación uruguaya, lo vuelvo a decir con total convicción, el Partido Blanco y el Partido Colorado han sido cómplices de que esto haya sucedido. Y digo esto haya sucedido porque es un proceso definitivamente instalado y que nada hizo el gobierno anterior siquiera para ponerle una piedra en la evolución de ese proceso. Hoy, en el Uruguay de hoy, 1 de cada 4 niños en las escuelas públicas, de los que van además, porque cada vez van menos, ni siquiera están capacitados para entrar al liceo. 56% de los niños ya en 6º año escolar no saben dividir ni multiplicar. Tan solo 1 de cada 3 tan solo 1 de cada 5 termina el bachillerato, un 80%. Y entre los más pobres nada más que el 92%.
el 65% de nuestros gurises en la educación pública termina el ciclo básico. Desde que volvimos a la democracia pasamos del primero al último lugar en rendimiento escolar en América del Sur. Si estuviéramos últimos en las clasificatorias para el próximo Mundial en fútbol, sería un escándalo. Hasta los programas de cocina estarían diciendo que es un escándalo que Uruguay fuera último en las clasificatorias para el Mundial. Estamos últimos en algo que es mucho, mucho más importante que un campeonato mundial de fútbol. Y a nadie le importa un carajo. En el Uruguay de hoy, que alguna vez fue llamado la Suiza de América, 1 de cada 2 gurises de 15 años no supera el umbral de competencia en lectura. Es decir, no saben leer. 1 de cada 2 gurises, si no saben leer, no saben pensar, no saben analizar y no son libres. Y me vienen a hablar de democracia y de libertad y de derechos. Si no tomamos conciencia de que estamos caminando al precipicio con los ojos abiertos y una sonrisa muy estúpida en nuestros labios, la situación prontamente se va a volver irreversible. Mucho más temprano que tarde, esto va a ser irreversible. Y recuerden aquella frase de hace 150 años atrás del gran José Pedro Varela: un pueblo ignorante no puede tener sino gobiernos que estén en relación con su ignorancia. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad, y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando mi cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavo en mis carnes vivas sus garras el dolor. Y mientras en la calle, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte
Quise abrigarla y más pudo la muerte. Ay, cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Neri Pinato, la voz de los sin voz.